Este y todos los lunes tenemos una cita con Juan Francisco Pinedo en Sintonía Vital. Descubriremos la salud integral, biomagnetismo y mucho más. Sintonía Vital al aire por Radio Hoy. Hola, bienvenidos a este primer programa de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Es un programa que vamos a hacer todos los días lunes a las 7:30 y la idea es, con distintos invitados, ir profundizando en lo que es la salud integral, como algo que no solamente ve la enfermedad como algo que nos sucede desde afuera, algo que nos enferma, sino que empezando a entender que nosotros generamos y creamos nuestros estados de salud en base a nuestros estados internos, emocionales, de conciencia. Y hoy tenemos un primer invitado de lujo, maestro de Tai Chi, de Qigong, acupunturista hace 15 años, artista marcial, y que además ha unido toda su conexión mística con la vida, con ir investigando y desarrollando una ciencia más profunda de la acupuntura. Así que todo tuyo, Cristian, para que empecemos a conversar hoy día de este fantástico tema. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu invitación, te agradezco y de la instancia, y encuentro muy valorable que se empiece a hablar de estos temas de distintas perspectivas y que logremos profundizar un poquito más en la medicina china, que se conoce muy poco como medicina china. Más bien se conocen algunas técnicas como la acupuntura, que es un porcentaje mínimo y no es el corazón de la medicina china en general. Eso me gustaría que abordáramos. Primero, ¿cómo descubriste o cómo llegaste desde la ingeniería? Tú eres ingeniero informático, trabajaste casi 20 años en la Universidad Católica en el área de informática. ¿Y cómo fue ese cambio de vida de dejar la ingeniería, que es un trabajo seguro, bien remunerado, que tenías proyección hasta, porque lo hacías muy bien también, a decir un día, me dedico a la acupuntura? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, fue algo progresivo, porque por el mundo de las artes marciales siempre estuve ligado al tema oriental, tanto Japón como China. Siempre hubo interés por conocer mucho más allá de la parte física, del entrenamiento físico, sino que más de la mirada mística y profundo que hay detrás del arte, y eso de alguna manera me fue conectando poco a poco con la salud, que finalmente los artistas marciales desarrollan ese aspecto también. Los maestros antiguos chinos también eran algunos médicos chinos, astrólogos, médicos chinos, manejaban el Feng Shui, muchas disciplinas. Entonces me vi de alguna manera llamado a estudiar un poco más allá de la batalla y el combo, como uno dice. Y se dio en esa misma instancia que mi ex pareja se enfermó de la columna y tenía 3 diagnósticos de cirugía, de neurocirujano y traumatólogo. Entonces le dijeron que se tenía que intervenir la columna. Bueno, y resumiendo, nos dieron el dato de un chino, esto hace más de 25 años atrás, y que no hablaba nada de español, y a través de sus manos y terapia manual dura, que mi expareja casi se desmayó en la primera intervención, después de la primera sesión dejó todos los medicamentos y comenzó su recuperación. No fue inmediata, pero fue progresiva, y al cabo de 6 meses, 1 año, estaba perfecto. Y no tomó ningún medicamento, no tuvo ninguna intervención, y eso a mí me impactó mucho. Entonces yo me acerqué a él así como Karate Kid a decirle, Miyagi. Claro, Miyagi, por favor enséñame lo que hace, porque yo dije, yo quiero aprender esto, ¿sabes? Y el chino, en su español rudimentario, me dijo, no tengo tiempo. Entonces empecé a investigar por mi cuenta. Y en ese proceso de recuperación de mi ex, me atendía yo también. Entonces recibía terapias de él. Tenía resfrío, me dolía una pierna o el cuello, qué sé yo, como seguía practicando artes marciales. Entonces fui sintiendo la mano de él y viendo cómo trabajaba. Y empecé un estudio por mi cuenta inicialmente.
Entonces, y después busqué una escuela donde estudiar lo que él enseñaba, que hasta el día de hoy no hay escuelas que enseñen la forma en que él trabaja. Y comenzó mi profundización en la medicina china, digamos. Sí. Entonces, estudiando las distintas técnicas. ¿Y qué es la medicina china? Porque tú nos decías recién que todos conocemos la acupuntura. De hecho, te presenté y dije acupunturista, pero es mucho más, porque de la acupuntura, además, tú haces qigong, que es como el cultivo de la energía interior a través de una cierta técnica. Entonces, cuéntanos un poco más qué es la medicina china y qué brinda la salud, no solamente con las agujas, sino cuál es el enfoque. Sí, mira, la medicina china es, como concepto, es un conjunto de conocimiento que tiene sus técnicas asociadas, que se ha ido sistematizando a lo largo de los años en China. Tiene alrededor de 4.000 años y en la actualidad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Entró en vigencia en Chile como parte de sus técnicas la acupuntura. Entonces por eso nosotros somos acupunturistas y no médicos chinos, porque es como si hubiesen validado solamente un brazo de la medicina china. Pero la medicina china tiene varios pilares, entre ellos la acupuntura y la moxibustión, que la moxibustión es el uso de calor aplicado en ciertas zonas del cuerpo a través de distintas técnicas, quemando una hierba que se llama artemisa. La acupuntura es la inserción de agujas finas, filiformes, es decir, que no tienen un espacio dentro como para inyectar nada, sino que son consistentes y se colocan en puntos específicos del cuerpo. Después tienes otro pilar que es la terapia manual o el masaje chino, que se llama Tuina y que tiene muchas escuelas. En China para cada técnica hay un montón de escuelas. Después tienes el corazón de la medicina china, que es lo que más se trabaja en China, que es la fitoterapia o los fitofármacos, que en su conjunto se le llamarían como materia médica, que consiste en raíces, plantas, flores, elementos orgánicos, minerales, animalitos en algunos casos. Y por otro lado está lo que tú mencionabas recién, que es otro pilar fundamental, que es el qigong, que son ejercicios terapéuticos de la medicina china, tanto para prevención como para tratamiento de las dolencias en general. Y una persona que llega a tu consulta, ¿qué es lo que más te toca trabajar con la gente? ¿Qué es lo que más busca? En general, lo que más se conoce, como te decía, es la acupuntura. Entonces la gente consulta mucho por dolor. Entonces todo lo que tiene que ver con condiciones del aparato locomotor, ¿no es cierto? Todas las itis, las algias en el fondo, los dolores en general, que es como más del 50% de la consulta en general. ¿Pero qué otras cosas puedes abordar entonces? Como para que la gente conozca un poco y no solamente con las agujas, sino que con qué sé yo, el masaje, el tuiná y las otras cosas que nos estás contando. Sí, hay que considerar en el fondo que la medicina china trata al individuo. Esa es la gran diferencia con la medicina occidental. Es decir, detrás hay un marco teórico que está basado también en los principios fundamentales de ciertos movimientos filosóficos. Entonces, la medicina china está basada principalmente sobre el taoísmo, que considera que el ser humano es un universo, un microcosmos. Y entonces tú tratas los desbalances que se producen a nivel general en el individuo. Si lo llevamos de la cabeza a los pies, podemos trabajar condiciones mentales, qué sé yo, problemas en el fondo que derivan de disfunciones mentales, neurológicas como... O sea, ¿tú puedes apoyar un tratamiento, por ejemplo, una persona esté con un tratamiento psicológico, psiquiátrico? ¿Se puede apoyar también en ti? Sí, Ya. siempre esto es llevado a cabo con el equipo, digamos, con un equipo, digamos, de estar psicólogo, psiquiatra, Claro. digamos, y el médico chino lo que hace es en el fondo apoyar esos tratamientos, ¿sí? Muchas veces para la reducción de fármacos, Mira. porque en el fondo... ¿Cómo actúa la acupuntura ahí? Exacto. O la medicina china más que la... Sí, tiene distintos fundamentos y depende de quién lo pregunte. Entonces... hay una mirada mística y hay una mirada de la biología occidental, en el fondo. Entonces la medicina china actúa a través del sistema nervioso, por eso sirve para el dolor, porque lo modula a través de las agujitas, a través del sistema glandular. Es decir,
activa la hipófisis, tiroides, neurotransmisores en el fondo que producen sedación, relajación, generas tus propios corticoides en el fondo, actúa sobre el sistema circulatorio, promoviendo la circulación de sangre en el organismo, actúa a través del sistema inmune, porque tú cuando colocas una agujita en una zona del cuerpo, lo que le dices al sistema inmune, al cuerpo, al cerebro, que algo está pasando ahí. Sí. Entonces va lo mejor de la sangre, los nutrientes, todo el equipo de batalla, los comandos de la sangre a reparar la zona. Entonces se promueve la circulación de sangre y chi, que le llaman los chinos, a la zona en cuestión. Entonces, ¿y el aspecto más místico que decías tú? El aspecto místico tiene que ver con este concepto que le llaman chi, ki, o los indios le llaman prana, o éter los griegos, ¿no es cierto?, o mente los egipcios, que es un concepto que en Occidente cuesta definirlo y no hay una definición exacta, pero es una especie de sustancia, en el fondo, etérea, que circula por ciertos conductos bien definidos en el cuerpo, digamos, y que se conocen hace 3000 años, digamos, que son los canales de la medicina china, o mal llamados meridianos, y por ahí va la libre circulación de esta sustancia, hace que se mantenga la salud en el cuerpo humano. Cuando se obstruye, sobrevienen las enfermedades. ¿Y por qué se obstruyen? Bueno, desde un traumatismo, en el fondo, que te golpeaste jugando fútbol, qué sé yo, o jugando tenis, ahora que está de moda, por ejemplo, el pádel. Yo tengo muchos pacientes que llegan por el pádel y con el codo de tenista, digamos. Entonces, efectivamente hay una obstrucción física, mecánica, cuando te hacen una ecografía, hay en el fondo un tendón que está dañado, en fin. Pero con la acupuntura tú ayudas a que se recupere más rápido eso. Y hay como niveles en el fondo de abordaje terapéutico, y por eso, si uno lo mira desde la biología, lo que hace es promover la circulación de sangre en la zona, en el fin, y la reparación a través de la estimulación del sistema inmune también. Pero dicen, hay otras visiones donde están biofísicos alemanes, por ejemplo, que se conoce poco, como Fritz Albert Popp, que él decía que él descubrió el concepto biofotón y decía que por estos canales circula luz, igual que en las plantas. Y que esa luz en el fondo no es solamente luz, digamos, sino que es bioinformación. Y esa bioinformación es igual, como informático, tú ves el manejo de información que se hace a través de las redes de datos y todo eso, la fibra óptica, es como un concepto parecido, sí, en donde esa luz lleva información codificada y mantiene la interrelación entre todas las estructuras del cuerpo. Qué bonito. Vamos a ir a una pequeña pausa ahora con una canción. Me interesa mucho porque te quiero preguntar a la vuelta respecto a eso de la luz, porque hay otras terapias que también trabajan el mismo concepto y me gustaría poder como entenderlo desde tu mirada también. Así que vamos a escuchar Let It Be de los Beatles. Estamos de vuelta y te decía, Cristian, que te quería preguntar, tú hablaste de esto de la luz, ¿cierto? El chi, que para los chinos es un concepto casi natural desde siempre, ¿cierto? Decías también los egipcios, los hindúes, tienen también su medicina. Y nosotros, a pesar de todo el adelanto tecnológico, sentimos que estamos muy avanzados por el conocimiento más como del plano físico, ¿cierto? Y las interacciones y la física cuántica y todo. Pero yo creo que estamos en la parte de abajo de darnos la vuelta completa para empezar a comprender que todo es más bien energía. Yo te comentaba recién en la pausa que tú me hablabas del codo de tenista, codo de golfista. También a mí con bioenergética y con biomimetismo también me toca bastante verlo. Y al igual que tú, lo que yo percibo en los pacientes que llegan con eso, aparte de encontrar la información de los conflictos vitales, emocionales, que los llevaron a que su cuerpo haga ese movimiento, siempre la biología va a terminar expresando algo que antes está en el plano energético, es una emoción, una percepción de la realidad. Y muchas veces, cuando hago bioenergética, ni siquiera pongo imanes físicos. Pero también no es que estoy llegando y haciendo como algo místico que digo algo al aire y se sana, sino que es también una energía que va conducida de una forma muy específica y que tiene un soporte físico, ¿cierto? Cuando uso el imán o qué sé yo, y la persona se termina sanando también. Entonces me llama mucho la atención eso que tú hablas
y que me interesa que lo desarrolles un poco más, el concepto del chi y también del qigong, porque me imagino que tú a tus pacientes también los invitas a que desarrollen y que practiquen qigong como para hacerse responsable y hacerse cargo de su propia salud. Sí, mira, lo que te mencionaba son en el fondo algunos acercamientos al tema de la energía desde Occidente, porque en el fondo falta mucho por desarrollar. Es más, yo te diría que dentro del ámbito de la medicina china, lo que se busca hoy día es evidencia. Entonces se está trabajando mucho bajo el método científico, desarrollando mucha evidencia, porque están estas dos posiciones. Y en China, como tú sabes, la China comunista en el fondo está basada en el principio que tiene que ver con el hombro realista, la evidencia, en fin. Entonces hay dos corrientes hoy día. Entonces hay algunos que tratan de desligarse el tema de la energía porque les suena muy místico, y sobre todo en Chile. Yo tengo muchos amigos que están trabajando harto con el tema de evidencia. Bueno, yo mismo publiqué hace poco con el doctor Ricardo Machónico, neurocientífico. ¿Publicaste un paper? Sí, me invitó a participar en una publicación. Entonces yo levanté toda la información en relación a... ¿Que lo quiere buscar? ¿Cómo lo encuentra ese como Christian Vilches en PubMed. PubMed, Christian Vilches, ya. Sí. Búsquenlo. Sí, y ahí aparece, de hecho ahora lo tomó Lancet, digamos, está a súper buen nivel SBP, y que tiene que ver con un biomarcador para detección del Alzheimer con hasta 10 años de anticipación. Mira. Entonces, dentro de todas las terapias que tú puedes desarrollar, más bien abordajes terapéuticos o intervenciones más bien, hay como 10, donde están los nutracéuticos, que son en fondo productos naturales con evidencia científica para abordar esta condición. Está el uso también del qigong y la medicina china. Entonces yo busqué toda la evidencia para levantar el fondo la información y publicar. Entonces yo he trabajado por los dos lados, pero no he dejado de lado el tema místico, sutil, porque como no se entiende, entonces se trata de tapar. Y en China está el qigong médico, en donde trabaja una especie de reiki con imposición de manos y se estudia. Hay una línea de estudio de como 5 años, y tú trabajas sin tocar el cuerpo y transmitiendo el chi de distintas maneras para sanar. Sí. Y de la línea científica occidental, te decía, está este señor Fritz Albert Popp, que es el que descubrió el tema del biofotón. Y él se metió mucho en la medicina china. Sí. De hecho, tiene algunas imágenes donde usa cámaras de calor y utiliza la moxa y muestra cómo se van dibujando los canales de la medicina china. Mira. Sí. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, lo más cercano que hago yo es trabajar con un método de medición por resistencia eléctrica, donde uso un medidor y lo paso por los puntos de acupuntura para levantar el estado de salud de los canales de la medicina china. Es un método japonés que se llama Ryodoraku. ¿Y fuiste a Japón a estudiar eso? No, ahora fui en agosto a Japón, pero fui por el qigong, por los ejercicios terapéuticos. Fui a un congreso donde justamente se presentan métodos de aprendizaje, se muestra la evidencia actual, porque los chinos están trabajando mucho con evidencia. Me impresionó mucho, bueno, sí, hacer un disclosure, como acercamiento. Mi madre es maestra de qigong, entonces me tocó en algún momento ver algunas cosas. Y cuando ella estuvo en China, en el año 94, todavía no llegaba este boom, este desarrollo, en todas las plazas en China, en todos lugares, los chinos, bueno, todos practican artes marciales, pero personas, no sé, de 90 años haciendo qigong y haciendo barras y haciendo ejercicios como una persona de 18 años, pero todos muy enfocados en cultivar la energía. Y una vez yo pregunté, puede ser que esté equivocado, que qigong significa cultivo de la energía. O sea, como kung es como dedicarle tiempo a algo y chi es energía. Entonces, como trabajar la energía, dedicarle tiempo a la energía. Entonces, más que dedicarse ellos a sacar músculos, ¿cierto? Y hacer ir al gimnasio para que el viejito tenga músculo, son viejitos que parecen de 18 años porque están buscando cultivar la energía. Entonces, para que nos hable un poquito más del qigong. Exacto. Mira, esto es una herencia que viene de los taoístas, porque el taoísmo lo que hace en el fondo es buscar la longevidad. Ellos buscaban ser inmortales. Entonces también trabajaron como un concepto así como de piedra filosofal, con alquimia taoísta. Algunos emperadores murieron probando
algunos elixires en el fondo. Y ellos hicieron todo un desarrollo para el cultivo de la energía y para el cultivo de la longevidad, para lograr la longevidad. De hecho, por ahí hay un libro del emperador amarillo. Sí, no, este otro, que es de un señor taiwanés que hizo un seguimiento, un señor que vivió 250 años, con estudios. Sí. Y fue buscando y todo, y fue publicado en el New York Times, de hecho. Y yo compré el libro, por ahí ¿Cómo tengo se llama? El Inmortal. El Inmortal. Sí. Yo he escuchado esa historia. Sí, bueno, entonces de ahí deriva un poco esto. Y resulta que con la llegada de la República China, digamos, con Mao, con esta política del gran salto adelante, pasaron muchas cosas, digamos. Bueno, hay temas ahí que son más delicados de contar, pero lo que sí pasó es que primero ellos dijeron, todo lo antiguo fuera, bienvenido lo nuevo. Esa era como la política. Entonces, mucha gente que tenía bastante conocimiento salió fuera de China, Taiwán, qué sé yo, se vinieron a en Europa. Australia, Nueva Zelanda. Exactamente, Sí. muchos buenos maestros. Algunos se escondieron más hacia el interior y mantuvieron las tradiciones. Pero pasó que había alrededor, en los años 50, como 20.000 médicos occidentales y no eran capaces de atender a todo el mundo, digamos. En China. Entonces prepararon a los que sabían medicina tradicional china, con conocimientos médicos básicos, digamos, y los mandaron a atender a todos los pueblos dentro de China y ellos llamaron los médicos de a pie. Bueno, dentro de ese contexto, tomaron el Qigong y antes de llegar a atenderse a un centro de atención primaria, digamos, lo que hacían, les pasaban unas tarjetitas con 10 sesiones de Qigong. Entonces, tú tenías que llegar con 10 sesiones de Qigong, estoy dando un número, no sé si es exactamente ese. Entonces tú decías, ya me hice todas las sesiones de Qigong, entonces ahora atiéndame. ¿Sí? Entonces, y ya estaban sanos. Claro, a modo preventivo. Entonces, por eso se empezó a practicar con mucho más ahínco el tema del Qigong en las plazas y como parte de la cultura general, digamos. ¿Y los japoneses también hacen Qigong? Yo no Sí, sabía que ellos hacían. Sí, los japoneses igual. Los japoneses alrededor del año 600 más o menos después de Cristo tuvieron un intercambio cultural bien importante con China, la dinastía Tang. De hecho, ellos estuvieron viviendo años dentro de China y se trajeron todo, cultura, música. De hecho, los caracteres chinos, digamos, los tomaron ellos y los asumieron como propios para desarrollar su propia escritura, y sobre ese sistema crearon 2 sistemas más después. Entonces también heredaron parte de estas prácticas. Kiko, Keiko, no me acuerdo en este minuto cómo se llama, pero es lo mismo. ¿Y la acupuntura japonesa es similar a la acupuntura china? ¿De los mismos principios? Hay ahí un tema que te puedo contar ahí en un ratito más. Vamos a un pequeño corte comercial y está muy entretenido. Nos vemos. Hola, acá estamos de vuelta en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, y estamos viendo este programa nuevo que estamos desarrollando, primer programa, Sintonía Vital, descubriendo la salud integral, y tenemos invitado a Cristian Vilches y nos va a seguir hablando. Estábamos muy entretenidos antes del corte, hablando de Qigong, de la energía, y me ibas a contar algo. Sí, me preguntabas cómo era la acupuntura japonesa. Sí, y pasa que en esa época de intercambio, los japoneses se llevaron, compartieron los chinos con los japoneses muchos de los textos clásicos, que después algunos no estaban en China por todo lo que pasó en esos años, digamos, con la entrada de la República. Entonces ellos quedaron con el conocimiento un poquito más intacto en un minuto. Sí, y ellos son de tradición, de mantener las cosas como son. Claro. Entonces, yo estuve haciendo una certificación de acupuntura japonesa y muy basada en los textos clásicos y tiene otra orientación. Son las mismas técnicas, pero ejecutadas de otra manera. Entonces, la acupuntura es muy amigable y muy amigable con el paciente. Casi no se sienten las agujas. Eso te iba a preguntar, porque mucha gente dice, no, yo no voy ni loco porque me van a pinchar y me va a doler. En general las agujas no se sienten mucho, pero igual es un objeto extraño que se está insertando en el cuerpo, pero se siente. Claro. Pero de ahí a que duela, en fin. Y va a depender mucho de la técnica. Por eso el TCM, digamos, la medicina tradicional china, es un poquito más dura. Entonces la acupuntura japonesa muchas veces trabaja con las agujas sobre la piel, casi no las inserta, y algunas las insertan muy suavecito y no se sienten tanto.
es muy amigable. ¿Y cuándo decides tú usar o las agujas o el masaje, por ejemplo? Eso va a depender un poco de la evaluación inicial que yo hago al momento de hacer el diagnóstico. Entonces tú sabes que hay métodos de diagnóstico que tienen que ver con la observación de la lengua, la palpación de los pulsos, palpación del abdomen, el relato clínico. Y lo que tú percibes del paciente, que en el momento que abres la consulta, tú haces un escáner y dices, esta persona habla fuerte, habla débil, camina rápido, es extrovertida, introvertida. Yo te voy a contar una historia. Me pasó que alguna vez cuando uno de los maestros de Tai Chi y de Qigong de China, que venían a Chile a la casa de mi mamá, que era la maestra como la representante en Chile y en Sudamérica. Y había uno que fue súper impresionante, porque él vio a una persona que entró caminando, se sentó y dijo todas las enfermedades que había tenido con edad. Y yo quedé así, pero ¿cómo sabe? Y la vio caminar, la vio hablar 2 minutos, no sabía nada de esa persona. Le dijo, mira, te enfermaste de esto, te tuviste tal cosa, estas son tus dolencias, tienes que tratarte esto otro. Y le hizo un diagnóstico mirándola como caminaba. Igual son maestros chinos que son guardianes de una tradición, entonces no sé si todos hacen eso, pero... Sí, pues, bueno, justamente este maestro de masaje chino, él me comentaba estas cosas. De hecho, a mí me tomó los pulsos y me dijo, tú tuviste hepatitis a tal edad. Y eso yo, con todo lo que he estudiado medicina china hasta ahora, no tengo idea cómo se hace. Y porque son tradiciones que se entregan de padre a hijo o maestro a discípulo, y es súper difícil entrar siendo occidental. Entonces, lo que se conoce hoy día de la medicina china, claro, es una recopilación que se hizo en los años 50 y se sistematizó juntando varias escuelas de pensamiento, y es lo que se entrega en las universidades hoy día. Pero por ahí un maestro de acupuntura que a lo mejor no está certificado de una universidad sabe más que los que están en las universidades. Exacto. De hecho, por ejemplo, cuando hubo la revolución cultural, uno de los maestros muy conocidos que existen hoy, bueno, que se dio a conocer en el tiempo, llegó a Taiwán y para que no muriera su conocimiento lo entregó a 60 discípulos. Y este maestro se llama el maestro Dong. Y uno de los discípulos más antiguos curaba hasta el cáncer. O sea, son conocimientos que en 5 años de universidad no se pueden enseñar. No, o sea, es una práctica. De hecho, nosotros que practicamos un arte de sanación, hay cosas, yo también llevo 15 años igual que tú haciéndolo, y también hay cosas que yo ahora es casi muy intuitivo. Y es como intuitivo, son cosas como que te viene, esto es así, esto. ¿Y cómo le puedo enseñar eso? Yo puedo enseñar una técnica. En mis cursos enseño técnica, pero hay cosas que no las puedes transmitir salvo con la experiencia de ir guiando a una persona, no sé. Sí, bueno, dentro de toda la teoría de la medicina china, hay dos corrientes. Entonces está la corriente que dice que todo esto fue un compendio que se hizo a través del tiempo y que me dolía aquí, acá, y tiraron una línea y era un meridiano, para resumirlo muy resumido. Sí, claro. Y hay otra línea mística que dice que en el fondo con una práctica de Qigong permanente, con ciertos métodos que desconocemos y que se practicaban en los templos taoístas, digamos, tú empezabas a ver los canales de la medicina en ti y en otros. Y que a partir de eso se fueron desarrollando. Esa es la mirada mística, difícil de comprobar, digamos, pero digamos, no por eso hay que dejar de mirar todas estas cosas y llevarla también en algún minuto al plano científico, porque en algún momento el gran problema de la ciencia que están que hay, o sea, yo trato de que todo tenga un respaldo científico y lo estudio mucho y bajo los papers y trato de que todo, y los protocolos que hago todos son súper basados en la ciencia. Pero me pasa una cosa, que la ciencia occidental todavía está atrapada en su propio paradigma. Porque hay un filósofo chileno que se llamaba Darío Salas, y él decía que el científico no se preocupa de calibrar su propia conciencia como un instrumento para poder ver la realidad. Entonces, mucho de lo que los mismos científicos observan no sacan el error de su propio sistema de cognición. Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Being You, que es de neurociencia, que se dedica a siendo tú, y es muy interesante. Pero siendo todo lo interesante y la cantidad de cosas que descubre el libro,
el autor está atrapado en su propio paradigma, porque hay cosas que no puede ir más allá, porque no se le ocurre que pueden existir y que las puede investigar. Entonces, él en el libro está investigando la conciencia, pero la está investigando desde afuera, ¿cierto? Viendo cómo, buscando evidencia, entonces te pone a ti, te mide cosas y anote, qué sé yo. Pero él mismo tiene la conciencia todos los días disponible, porque él es una conciencia en un cuerpo, y a él no se le ocurre, como científico, estudiar su propia conciencia. Entonces, ese es un límite que no le permite a lo mejor ir más allá. Entonces, hay ciertas cosas en la medicina china y en la bioenergética que en algún momento no va a poder, tienen que dar un salto más allá para ir. Bueno, vamos a seguir hablando de esto para hacer un pequeño break. Vamos a escuchar ahora una canción de los Beatles que se llama Across the Universe. Hola a todos, ya estamos de vuelta en nuestro programa Sintonía Vital, descubriendo la salud integral en la radio Hoy, www.radiohoy.cl. Estamos con nuestro invitado Cristian Vilches, maestro de Qigong, de artes marciales, de acupuntura. Y como ya no nos queda mucho, te quiero preguntar un poco, ya hablamos del Qigong, ¿cierto? De que ojalá los pacientes también cultiven su energía. Te quería preguntar si hay recomendaciones respecto a la alimentación, o la alimentación tiene que ver con alguna contextura de cada persona. ¿Qué es lo que ven ustedes desde el punto de vista de la acupuntura y el Qigong? Bueno, la alimentación, hay una línea que está basada también en la teoría china. Todo en China está basado sobre principios fundamentales, el yin y yang, en fondo la teoría de los 5 elementos, las 8 direcciones, en fin. Entonces, la medicina china, eso de la mirada taoísta, dice que los alimentos tienen que tener un porcentaje adecuado, digamos, en relación a estos elementos. Es decir, tiene que tener el elemento madera, que se corresponde con el hígado, el elemento fuego, que se corresponde con el corazón, el elemento tierra con el vaso páncreas y el estómago, el elemento metal con el pulmón, el intestino grueso, y el agua con el riñón, que corresponde al elemento agua. Entonces, en cada uno de los componentes de lo que tú comes, digamos, debieran estar estos elementos. Y eso era parte de la cultura antigua china, porque antiguamente las dueñas de casa, qué sé yo, las mamás cocinaban así. ¿Sí? Pero eso se fue perdiendo en el tiempo. De hecho, ahora han aparecido algunos restaurantes que cocinan de esa manera, porque antiguamente también se consideraba que en fondo que la alimentación también es medicina. Entonces iban muy de la mano, de hecho. Y si tú tienes como, no sé si existe esto, que a lo mejor cada persona tiene como un elemento preponderante, como que alguien es más madera, más tierra. Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, ahora estuve haciendo un curso de posgrado de fitoterapia china, como 2 o 3 años estudiando, y tú estudias las constituciones de las personas. Entonces tú, para prescribir una fórmula de la medicina china, que son muy antiguas y súper vigentes, entonces tú consideras la constitución. Entonces, y hay personas que son de constitución de plantas, digamos, o de flores, o de raíces, qué sé yo. Entonces, dependiendo si es más anchita o más delgada, qué sé yo. Lo mismo que hablábamos hace un rato, digamos, de la persona entra, tú dices, ya, esta persona tiene tal o cual constitución, entonces le viene bien esto. Y va cerrando, digamos, el diagnóstico con otros elementos de diagnóstico, como la palpación, qué sé yo, la palpación del abdomen, en caso de la fitoterapia, que entrega mucha información. Y a la gente que en el fondo que está, todos hemos escuchado acupuntura, pues seguramente hay mucha gente que está ahora viendo el programa o escuchándolo por la radio, que se está preguntando, bueno, ¿para quién más puedo ir? Porque a lo mejor no buscan la acupuntura porque no se les ocurre, a lo mejor deben pensar que solamente para una lesión, para el dolor, pero a lo mejor alguien que tiene, qué sé yo, cáncer de mama, o alguien que tiene temas gastrointestinales, o alguien que tiene todas las enfermedades que además hoy día cada vez se dan más por la forma en la que vivimos. ¿Qué otras cosas o qué es lo que tú les dirías que pueden también buscar? Bueno, hay una cosa fundamental y también tiene que ver con los paradigmas que hablábamos hace unos minutos. Nosotros tenemos la cultura de ir al médico o visitar al médico cuando estamos enfermos. Entonces yo le digo a las personas, cuando llegan enfermos, les digo, bueno, ¿tú cuántas veces llevas el auto a mantención? Lo llevas a la mantención de los 5.000, de los 2.000, los 5.000, los 10.000, los 20.000, ¿no es cierto? Y en cada mantención hay algo que hacer.
Bueno, en el cuerpo es lo mismo. Entonces, tú no tienes que estar enfermo para visitar a un médico chino. Es decir, tú puedes ir para hacerte un tratamiento preventivo para saber cómo está tu salud, es igual que hacerse un examen anual. Claro. Y es muy preventivo. Y yo a todos mis pacientes les diagnostico, o sea, les doy como tratamiento ejercicios terapéuticos, por ejemplo, algunas consideraciones básicas de alimentación, y en fin. Hoy día, como todo está industrializado, entonces es más difícil alimentarse sano, digamos. Pero, o sea, hoy día lo que se consulta mucho la gente es el tema del estrés, que es el que deriva en un montón de otras enfermedades. Entonces tú con la medicina china lo regulas y estableces un balance importante en la salud de las personas, Claro. con todas las herramientas terapéuticas. Perfecto. Ujú. Perfecto. Y respecto a la gente que quiere aprender Qigong o artes marciales, ¿cómo también buscan de acuerdo a una contextura o el Tai Chi es para todo el mundo? ¿Qué? Mira, una de las cosas que llama mucho la atención cuando tú empiezas a practicar Tai Chi tradicional, y yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces donde nació el Tai Chi, bueno, tu mamá también, en la villa Chenyaco, allá los niños a los 4 años hacen Tai Chi. Y no es un trabajo light, es un trabajo físico fuerte. Y de hecho, mi maestro de Tai Chi es fuerte, es robusto y tiene mucha fuerza. Entonces, se puede practicar a cualquier edad. Ese es el mensaje en el fondo, desde niño hasta adulto. Lo que pasa es que, como es un ejercicio moderado en algunos casos, se puede hacer de manera moderada, se prescribe para personas que son adultos mayores generalmente. Pero una persona joven lo puede practicar y puede mantener su salud perfectamente con Tai Chi. Una persona que tiene dolores, que tiene dolores articulares, dolor de espalda, ¿puede practicar Qigong, Tai Chi? Sí, claro. Ninguna contraindicación. No, de hecho se puede hacer hasta sentado. Entonces, hay mucha evidencia para todo lo que sirve el Tai Chi y el Qigong. Y va muy de la mano, digamos. ¿Y tú tienes una página, algo donde tú publicas esta información? Mira, tengo un Instagram incipiente, este año lo vamos a comenzar a renovar, es xin.medicina. xin.medicina, sí. @xin.medicina. Sí, el Instagram. Y a través de eso te pueden contactar. Sí, para pedir hora, todo directamente, todo por Instagram. Sí. Perfecto. Perfecto. Pucha, ha sido súper bonita la conversación porque es una mirada que no siempre la tenemos. Nosotros creemos que sabemos de acupuntura o de otras medicinas. Incluso yo que he estado tan ligado siempre, hay un montón de cosas que no tenía idea. Y bueno, esa es la idea de que venga gente como tú y que vaya trayendo su mirada a esto de descubrir la salud integral. Que integral incluye todo, no excluye nada. O sea, está la medicina occidental que tiene su lugar, no vamos a decir que no hay que ir al médico, hay que ir al médico, pero hay que complementar e integrando todo. Así que ha sido de verdad un placer tenerte acá, un honor que inauguremos el programa juntos y te agradezco mucho que hayas venido. No sé si tú quieres también decir algo. Sí, muchas gracias por la invitación, Juan Francisco, muy agradable esta instancia. Lamentablemente es un poquito tiempo, digamos, para 5.000 años de información, entonces es difícil tratar de poner todo en la mesa, digamos, pero se hace el empeño, digamos, y incitar a las personas a que consulten también, sin dejar sus médicos tratantes, sin dejar sus tratamientos, medicina complementaria o alternativa, digamos. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Entonces, los dejo invitados a la próxima semana. Vamos a tener todas las semanas invitados tan interesantes como Cristian. Recuerden que este programa queda en YouTube, tanto en el YouTube de la radio como en mi propio YouTube. Está en Spotify como podcast y mantengan la sintonía que continúan programas ahora en la radio y en Zapping. Así que quédense con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.